Buen día, somos el grupo número 4. En esta ocasión presentaremos las secciones 10, 23, 25 y 29. Para empezar, estaremos hablando acerca de la sección 10, políticas, estimaciones y errores contables. El alcance de esta sección nos indica que es una guía para la selección y aplicación de políticas contables utilizados en los estados financieros y también abarca cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores de estados financieros de periodos anteriores. La selección de políticas contables nos indica que si esta norma específicamente tratara de una transacción u otro suceso, se aplicará esta norma. Si no se tratara de una transacción específica, la entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar las políticas contables que den lugar a esta información. Esta información debe ser fiable para la toma de decisiones y relevante. En la fiabilidad, pues que presente fielmente la situación financiera de la empresa, el rendimiento, los flujos, que refleje la esencia de las transacciones, que éstas sean neutrales, libres de sesgos, prudentes y que sobre todo estén completas. Los cambios en políticas contables nos dice que una entidad cambiará la política contable si fuera requerido por la norma o cuando dé lugar a que los estados financieros den información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones o de otros sucesos que de las condiciones de la situación financiera de la empresa. No son parte de cambios o de políticas contables cuando las transacciones u otros sucesos no son significativos o un cambio en el modelo del costo cuando ya no esté disponible una medida fiable del valor razonable. La aplicación retroactiva nos indica que la entidad aplicará una nueva política de la información financiera comparativa de periodos anteriores desde la primera fecha de información que sea practicable, y cuando no sea practicable se tendrá que determinar los efectos en cada periodo específico del cambio de la política contable. Sobre la información financiera a relevar, sobre un cambio de política contable, nos indica que se debe revelar la naturaleza del cambio de la política contable, el importe o el ajuste de la partida, el importe o ajuste relativo a periodos anteriores y una explicación en el caso que se determine los importes a revelar de lo comentado anteriormente. Sección 23, ingresos de actividades ordinarias. El alcance de esta sección, que se refiere a los ingresos de actividades ordinarias, es al contabilizar los ingresos de actividades ordinarias procedentes de transacciones y otros sucesos. Puede ser por la venta de bienes, también la prestación de un servicio y los contratos de construcción. La medición de los ingresos de actividades ordinarias se mira el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. También incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad actuando por cuenta propia. También vamos a hablar sobre la identificación de las transacciones de ingresos de actividades ordinarias. Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes identificables por separado de una única transacción cuando sea necesario para reflejar la esencia de esa. Venta de bienes. La venta de bienes es que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de venta de bienes cuando, podemos mencionar, ha transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes al mismo. También el importe de los ingresos puedan medirse con fiabilidad y sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados con la transacción. También vamos a platicar lo que es la prestación de un servicio.
cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de un servicio puede ser estimado con la fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos asociados con la transacción por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa. Contratos de construcción. Una entidad reconocerá los costos asociados con el contrato de construcción o los ingresos de actividades ordinarias y gastos respectivamente al final del periodo como ingresos de actividades ordinarias. Un grupo de contratos con uno o más clientes deberá tratarse como un único contrato cuando el grupo de contratos se negocia como un único paquete. Los contratos están tan estrechamente relacionados y también los contratos se ejecutan simultáneamente o bien en una secuencia continua. El método de porcentaje de terminación. Una entidad utilizará para reconocer los ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios. Una entidad utilizará ese método para el reconocimiento de ingresos de actividades por prestación de servicios. Intereses, regalías y dividendos. Una entidad reconocerá los intereses, regalías y dividendos como ingresos de actividades ordinarias siempre y cuando que esté asociado. El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede ser medido de forma fiable. Y también para una entidad reconocerá los intereses utilizando el método de interés efectivo, las regalías utilizando la base de acumulación y devengo, y los dividendos, pues una entidad reconocerá cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. Información a revelar. Una entidad revelará las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias. También revelará el importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias procedentes de regalías, de intereses, de ventas y dividendos. Sección 25, costos por préstamos. El alcance de esta norma se trata de la contabilización de los costos por préstamos. Los costos por préstamos incluyen los gastos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo. También las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros. También la diferencia de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera. El reconocimiento. Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en el resultado del periodo. Información a revelar. Una entidad revelará el gasto total por intereses utilizando el método de interés efectivo y para los vacíos financieros que no están al valor razonable en resultados. Impuesto a las ganancias. Alcance. La norma se refiere al impuesto a las ganancias, aquellos que sean nacionales o extranjeros. Esta sección reconoce dos tipos de impuestos, el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el impuesto por pagar recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. Y por el otro lado, el impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, como resultado de sucesos pasados. En el reconocimiento y medición de los impuestos corrientes, se reconocerá como pasivo al impuesto por pagar proveniente de las ganancias fiscales del periodo actual o de periodos anteriores.
Cuando el importe pagado de un impuesto corriente exceda el importe a pagar, este exceso se reconocerá como un activo por impuesto corriente. Estos impuestos serán calculados en base a la legislación aplicable. En el reconocimiento de impuestos diferidos, según la norma, se presenta el principio de reconocimiento general. Se refiere a la naturaleza de un activo o de un pasivo. Si la entidad espera que sea probable recuperar o cancelar el valor en libros de esta cuenta y que a causa de esto dé lugar a pagos fiscales futuros, entonces se deberá reconocer ya sea un activo o un pasivo por impuestos diferidos. Bases fiscales y diferencias temporarias. La norma proporciona la definición de base fiscal de activos y pasivos. En el caso de un activo, es el importe que será deducible de los beneficios económicos que obtenga la entidad en el futuro, cuando ésta recupere el importe en libros de este activo. Y la base fiscal de un pasivo será igual a su importe en libros menos cualquier importe que sea deducible fiscalmente respecto a este pasivo. También define diferencias temporarias. Son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera contra su base fiscal. Las diferencias temporarias, entre las diferencias temporarias se encuentra el reconocimiento de un pasivo por diferencias temporarias imponibles y el de un activo por diferencias temporarias deducibles. Para las pérdidas y créditos fiscales no utilizados, se reconocerá un activo por impuestos diferidos siempre que sean compensables con ganancias fiscales futuras. La norma indica que debe existir la necesidad futura de utilizar estos impuestos para ser reconocida. En el caso de la reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos, al final del periodo sobre el que se informa, se deberá evaluar de nuevo los activos por impuestos diferidos no reconocidos. Y con las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas o negocios conjuntos, la norma indica que aparecerán diferencias temporarias cuando el importe en libros de las inversiones pasen a ser diferentes a la de la base fiscal. Por ejemplo, la reducción del valor en libros en una inversión a su importe recuperable. En la medición del impuesto diferido, una entidad medirá un pasivo o un activo por impuestos diferidos usando las tasas impositivas y la legislación fiscal aplicable. Medición de impuestos corrientes y diferidos. Una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos. Retenciones fiscales sobre dividendos. Es cuando una entidad paga dividendos a sus accionistas, puede estar obligada a pagar una porción de esos dividendos a las autoridades fiscales en nombre de los accionistas. Presentación. Distribución en el resultado integral y en el patrimonio. Una entidad reconocerá el gasto por impuestos en el mismo componente del resultado integral total o en el patrimonio. Distinción entre partidas corrientes y no corrientes. Cuando una entidad presente activos corrientes o no corrientes y pasivos corrientes o no corrientes como clasificaciones separadas en su estado de situación financiera, no clasificará ningún activo por impuestos diferidos o como activos o pasivos corrientes. Compensación. Una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes solo si tienen derecho exigible legalmente de compensar los importes y pueden demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado. Información a revelar. Una entidad revelará separadamente los principales componentes del gasto, por ejemplo, los ingresos por impuestos. Estos componentes del gasto o ingreso por impuestos pueden incluir el gasto por impuesto a las ganancias corrientes, cualesquiera ajustes de los impuestos corrientes del periodo presente o de los anteriores, el importe del gasto por impuestos diferidos relacionados con el nacimiento y reversión de diferencias temporarias. Asimismo, una entidad revelará la siguiente información de forma separada.
los impuestos corrientes y diferidos agregados relacionados con partidas reconocidas como partidas de otro resultado integral y el importe total de los impuestos corrientes y diferidos relacionados con las partidas cargadas o acreditadas directamente a patrimonio.